Muy buenas noches, hoy es domingo 10 de octubre. A toda nuestra amable audiencia que nos ve en esta transmisión en vivo desde nuestras redes sociales de Revista Panal. Como cada domingo realizamos nuestra mesa de análisis. El día de hoy debatiremos sobre la reforma energética. Para discutir este tema ampliamente contamos con la presencia de la senadora Xochitl Gálvez Ruiz, quien estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía. Es integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en el Senado de la República. También es integrante de la Comisión de Energía y de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030. Un saludo, senadora, y gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Nos acompaña también la diputada federal Laura Patricia Contreras, quien estudió licenciatura en la Ingeniería en Sistemas Computacionales por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Cuenta con una maestría en Administración Pública e Ingeniería en Sistemas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente es diputada federal, secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad e integrante de la Comisión de Energía. Un saludo, diputada Laura, y gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Un saludo a ti y a toda la audiencia y a mis compañeros presentes también. En un momento más contaremos con la presencia de Miguel Quintana, el Troll, quien es licenciado en Administración, además estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Tepeyac. Es ingeniero en audio y postproducción de video en Los Ángeles. Fue regidor de Educación y presidente municipal en el municipio de Santa Cruz, Amilpas, en el estado de Oaxaca. Actualmente es presidente de la Fundación Pro Radio Cultural en Oaxaca, director de Oradio y CEO en RID MX, Red de Información Digital, en sus dos marcas, RID Noticias y RID TV. Su canal de YouTube se ha posicionado como uno de los más vistos a nivel nacional, con más de 55 millones de reproducciones y una comunidad de más de 200,000 seguidores. Se describe como un ciudadano libre e irreverente, pero fiel defensor de la verdad. Gracias por acompañarnos, mi estimado Miguel. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Llegando tarde, pero ya llegando, ya estoy con ustedes. Llegando tarde, pero sin sueño. Y Sí. Finalmente, a nuestro analista de cabecera, David Agustín Belgodere, mejor conocido como Bogus, quien estudió Derecho en la Universidad del Valle de México, ha sido editorialista y público invitado en diversos medios de circulación nacional y estatal, así como electrónicos. Escribió el libro Mi querido México del presente. Un saludo, Bogus, y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos, diputada Laura, senadora Xochitl, además Cruz Azulina, entonces eso habla de la sobresaliente inteligencia que tiene la senadora, mi querido Estamos Troll. disfrutando ese campeonato, nos va a durar como 18. Yo lo sigo disfrutando, no, además el campeonato y el campeón de campeones, yo sigo festejando ambos. Y a mi querido Troll y a todo el auditorio, muy buenas noches. Gracias. Para entrar en contexto, el presidente Andrés Manuel envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que pretende modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, que señala en su exposición de motivos que la anterior reforma hecha en el 2013 significó un cambio regresivo. Senadora Xochitl, ¿qué nos puede decir usted de esta reforma eléctrica y qué pretende en eliminar los órganos reguladores de energía? Yo le he puesto la reforma Bartlett, por lo que significa. Bartlett representa pues el pasado de este país, los años 70, los años del autoritarismo, y pues esta reforma lo que pretende es que el gobierno tenga control absoluto de la generación eléctrica. O sea, tú imagínate que eres una empresa y le caes más al gobierno y tienes un crecimiento, pues simplemente te niega la energía y no puedes ir a comprarla con nadie. Justamente en el pasado se tuvieron que hacer los proyectos de autoabasto porque no había energía en el país. La CFE no tenía recursos para invertir. Entonces, muchas empresas para entrar al Tratado de Libre Comercio tuvieron que generar su propia energía. Muchas empresas han hecho proyectos de energía renovable porque han hecho acuerdos con el tema del cambio climático. Entonces, esta reforma, aparte de pretender producir energía cara, porque la produce con combustóleo y con combustibles fósiles como el gas, que ahorita está subiendo mucho de precio, va a ser una reforma que produzca energía sucia, porque pues justamente mientras todo el mundo va hacia las energías renovables, justamente estaré yo en la Cumbre Mundial de Cambio Climático
en Glasgow, donde México pues lo que va a presumir es una nueva refinería. Y escasa, porque pues hoy por hoy la CFE no tiene capacidad para producir la energía suficiente para el país, porque todas sus plantas de generación, la mayoría son de ciclo abierto, y estas plantas son sumamente ineficientes, o sea, solo utilizan una tercera parte de la energía que hay en el combustible. Y el sector privado, las plantas que tienen son ciclo combinado, quiere decir que ocupan las 2/3 partes de la energía que hay en el combustible. Entonces, por eso es que el sector privado produce mucho más barato la electricidad, porque tiene tecnología mucho más eficiente, más moderna. Entonces, es una reforma que a lo que nos va a llevar es que se escasee la energía, a que ésta sea sucia y además, pues, obviamente cara. Tu micrófono, mi querido Salustio. Perdón. La otra pregunta que le hice es, ¿por qué quiere eliminar los órganos reguladores de energía? Justamente lo que quiere es eliminarlo porque el Estado se vuelve el control absoluto. Entonces, ¿ya para qué quiere los órganos reguladores? Los órganos reguladores tienen sentido cuando hay competencia. Y hoy de facto ya no existen. Hoy los órganos reguladores no regulan nada, no dan permisos, y los que daban los daban con mucha corrupción. A mí la parte, obviamente cuando hay competencia, pues requiere los organismos reguladores. Entonces, en su visión, pues ya al ser el Estado el dueño absoluto, o sea, esta reforma es mucho más que un cambio de que sea la CFE la que genere, es un cambio de paradigma, es regresar al estatismo, es regresar a un Estado que controla absolutamente todo. O sea, a mí en lo personal sí me preocupa porque las consecuencias que vamos a tener son muy graves. Entonces, para mí lo de menos es el tema de los organismos reguladores, porque ahí lo que pueden decirle al PRI es, a ver, acepte esta reforma y regresamos los organismos reguladores. Pues no, o sea, la verdad es que esta reforma es absolutamente inaceptable de entrada. De entrada hay que rechazarla, y si quiere el presidente nos sentamos a discutir el futuro de la energía en el país, pero bajo otras condiciones. Muchas gracias, senadora. Diputada Laura, usted como integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, ¿cuál es su análisis? ¿Qué significa esta reforma eléctrica? Gracias, Ricardo. Mira, coincido en mucho con la senadora. Es una reforma, una propuesta de reforma que es ambigua, que es contradictoria, que habla de una transición energética, pero en todo el grueso de la iniciativa, en realidad lo que pretende es precisamente cancelar todos los contratos de la iniciativa privada que han estado invirtiéndole en tecnología de punta precisamente para cumplir con los tratados internacionales, con los compromisos en materia de medio ambiente, y pues bueno, pretende regresar completamente al pasado y sobre todo un control absoluto. Mira, es completamente, pues ahora sí que ilegal y fuera de todo propósito el hecho de que una empresa, porque la CFE es una empresa del Estado, pretenda decir con quién quiere competir, con quién no quiere competir, autorregularse. La misma iniciativa habla de que pretende quitar los órganos reguladores porque no quiere ser fiscalizada. Entonces es una iniciativa completamente opaca, y pues estamos ya en el pleno siglo XXI, en donde necesitamos, las personas están mucho más informadas, las personas necesitamos pues información, y bueno, estamos obligados aparte a ser transparentes en el ejercicio del recurso público, ¿no? Entonces, definitivamente la postura del grupo parlamentario del PAN es ir en contra de esta reforma contundentemente. Hemos recibido amenazas por parte del presidente de decir que va a evidenciar quienes estemos en contra, cuando nosotros tenemos todos los argumentos y estamos convencidos de que es una reforma completamente retrógrada y que aparte va a implicar pues una gran cantidad de pérdida de empleos, y que bueno, esa transición energética de la que habla la iniciativa pues no se va a lograr si seguimos por este camino. Muy bien, mi estimado Miguel, tú que escuchas y pues, atiendes muchas audiencias diferentes, ¿qué es lo que comentan? ¿Consideran que esta reforma les va a beneficiar a su bolsillo o la gente pues, simplemente no le interesa? Gracias, hermano.
Bueno, antes que nada agradecerles que me invitaran a esta mesa, que es una referencia muy importante para el público, porque toma decisiones a partir de lo que se comenta en este tipo de mesas y es importante. Y bueno, pues gracias a nuestras compañeras, tanto diputada y senadora mujeres, con una responsabilidad tan fuerte en este momento tan importante con estas reformas y estas locuras del presidente. Y bueno, y a Goku que tenemos hoy con nosotros. Me había traído la mía. Fíjense que la retroalimentación que tenemos en los canales nos ha tocado, inclusive ahorita con el proyecto de Resistencia, brincar de canal en canal. Y ha sido muy interesante que se coincide, ¿no? No es tanto que la comunidad de determinado canal piense de una forma u otra, no, sí, se puede ver que aquellos que no están de acuerdo en las ideas de las locuras del presidente, como esta intención de contrarreforma energética, pues coinciden todos en que bueno, pues es una vacilada, que es una intención del presidente de apoderarse, de monopolizar, que es contraria al desarrollo, a la oportunidad de tener una libre competencia, un mejor precio, una calidad en el servicio. O sea, se entiende perfectamente lo que está ocurriendo y están muy atentos a lo que está haciendo la oposición, preocupados por lo que se ha dado en el coqueteo del PRI con el presidente, pero al final de cuentas sí hay un segmento de la población que le queda muy claro que esta contrarreforma del presidente es contraria a una visión de futuro para el país y que es echarnos 60 años atrás. Eso lo tiene muy claro. Pero lo difícil es ver el otro lado. A veces estamos nada más en nuestra zona de confort y hablamos para una determinada comunidad y un segmento de la población que bueno, pues es más afín a las ideas que tenemos, a la forma de analizar estas cosas. Pero cuando uno ve la contraparte, sí te sorprende mucho que a pesar de que ya tienes aumento de energía eléctrica, que los recibos de luz están llegando carísimos, que hay cada vez más apagones, teníamos más de 10 años que no teníamos apagones en el país, y bueno, toda esta serie de situaciones que se están dando, a pesar de todo eso, hay un segmento de la población que cree que la reforma, la reforma del presidente, es una cuestión válida y necesaria para para todas las locuras que dice el presidente, que la verdad es que nosotros de este lado no le creemos, pero sí me preocupa. O sea, cuando tú me preguntas qué se está comentando, pues está dividido el país como a él le encanta, estamos polarizados y hay un segmento que cree y hay un segmento que no cree, y eso es lo difícil, porque pues, al final de cuentas yo sigo insistiendo que este tema es un tema más electoral, que tiene más vistas a conseguir resultados electorales que un resultado en favor de la propia Comisión Federal de Electricidad o de la energía en general del país. Muchas gracias, mi hermano Miguel. Bogus, ¿cuál es tu análisis al respecto de esta reforma? Bueno, a ver, primero voy a coincidir en casi todo con la diputada y con la senadora Xóchitl. Es una reforma definitivamente regresiva. Yo no voy a decir que nos ubique en los 70s, nos ubica, si leemos el texto de la reforma, realmente en el año de 1992. O sea, no solamente es una reforma que revierte los efectos de la última reforma, sino es una reforma que nos regresa algunas décadas atrás. Pero yo creo que en el fondo no es una regresión de 30, 40, 50 años. Es una regresión de más de 200 años. Creo que la humanidad completa ya había abolido la idea de que el Estado debiera de ser el dueño, por ejemplo, de los ¿cómo se llama?, de los medios de producción. Creo que esa es una historia marxista, nihilista, que vemos en este famoso compendio que llamamos el Manifiesto Comunista. Y lo comento porque yo sí creo auténticamente que sí hay una lucha,
no necesariamente contra el comunismo, no vio a Lenin y Stalin presentándose frente a nosotros, pero sí creo que hay una corriente mundial neocomunista que empieza a advertir con estos temas de regresión y con algunas otro tipo de agendas, pues un paso y un retroceso de 2 siglos a temas que ya parecían resueltos. Segundo lugar, veo una reforma que definitivamente es enemista con las energías limpias. Yo creo que el tema de quitar órganos autónomos y, por ejemplo, ese tema de las subastas de energías limpias y de los certificados, que eran los mecanismos que estábamos ocupando, que mismos que daba la CRE, justamente para que hubiese inversión, que la CFE no tiene dinero para invertir, eso lo dijo muy bien la senadora y es muy cierto. Se advertía hace unos días, leía un estudio donde aseguran que si la CFE estuviera en condiciones óptimas, aún así usaría el 60%, o sea, necesitaría una inversión del 60% del valor de la empresa para poder satisfacer estas necesidades que dice que va a satisfacer la reforma. Yo vi un poco la reforma vista desde la óptica de la gran producción que se está haciendo de combustible. Recordemos que Pemex ha aumentado sus niveles de producción de combustibles, no así en términos de refinación de petróleo. Recordemos que este es un excedente que queda de la red de la refinación, y no solamente entonces han hecho un mal planteamiento, sino además han refinado mal al grado del que ya no saben qué hacer con el combustible, y creo que es una de las salidas. ¿Por qué lo visualizo así? Porque yo no sé qué tendrían que estar pensando, por ejemplo, en quitar la Comisión Nacional la Comisión Nacional de Hidrocarburos, si en nada, en una sola coma, no tiene una vinculación lo que la comisión regula en términos de lo que es la CFE. O sea, no regula en lo más mínimo la CFE. ¿Por qué tocarla si el planteamiento no está en función del excedente que se está usando en combustibles? Creo que ese es un tema. Creo que además que yo puedo entender que se quitaran regulaciones de carácter comercial, pero no así, por ejemplo, regulaciones. Entendamos también que la CRE regula hasta el transporte de los hidrocarburos, sus procesos, su distribución, o sea, todo y cada uno de los procesos en la producción de energías limpias, eléctricas, hidrocarburos, etcétera, son los que son regulados. Creo que lo más peligroso es la regulación, definitivamente, de la desregularización de estos procesos en manos del Estado. Y el tercer elemento veo que es una reforma auténticamente enemistada con el libre mercado. Creo que si algo habíamos logrado, por ejemplo, son estas sociedades de autoconsumo, que hoy en día no queda clara cuántas industrias van a tener que ajustarse. Creo que al paso de los años es una reforma que no solamente afecta al sector energético emergente en el país, sino va a afectar sobre todo a las manufactureras, que son estas empresas que más han hecho del autoconsumo un elemento fundamental para el ahorro de sus costos. En fin, creo que definitivamente sí es una reforma regresiva. En términos energéticos, insisto, nos pone en 1992, pero en términos ideológicos, en términos de fondo, no nos pone hace 40 años con Bartlett, nos pone hace 200 años con Marx. Muchas gracias, Bogus. Senadora Xochitl, ¿cómo impactará esta reforma en el Tratado de Libre Comercio? Yo primero quisiera retomar algunos de los comentarios que he visto que salen aquí. O sea, dice que pues es falso, que lo que está pasando en España, justamente lo que está pasando en España es que hay una dependencia a los combustibles fósiles. Entonces, el tema es que no todos los países tienen la cantidad de sol y viento que tiene nuestro país. O sea, México es uno de los países más privilegiados en asoleamiento. Ya quisieran los países nórdicos tener la cantidad de sol. Ellos han tenido que poner sus equipos de generación en el mar, ¿no? Y son mucho más costosos porque es donde obtienen cierto viento. Entonces, justamente el no depender de los combustibles fósiles a la larga hace que las energías bajen. Les voy a dar un dato para aquellos que creen que uno miente. El costo de generación de los privados de las últimas subastas es de 370 pesos el megawatt. Y CFE, dependiendo del combustible que utilice, si utiliza diésel, combustóleo o turbogás, tiene unos generadores con gas, puede ir desde 1,700 hasta 3,200 o 5,000 pesos la generación del megawatt. Eso es hoy. Métanse a los datos de la CRE del costo de la energía por generador
por empresa, por privado, y ahí está clarísimo en ese sentido. Entonces, ese es un punto. El otro punto es, hay dos grandes mentiras que hasta hoy ha dicho el gobierno. Decir que los que tienen paneles solares no se van a ver afectados. Por supuesto que esta reforma dice que se cancelan todos los contratos. Punto, se cancelan. Otro, que el único que va a generar es el Estado. Entonces ellos van a decidir a quiénes les dejan sus paneles o no. Entonces eso es un hecho. Otro tema. Al día siguiente que entre la reforma, todas las empresas que tienen autoabastecimiento se le cancelan sus contratos. De entrada, los que lleguen a trabajar a Bimbo pues no van a poder trabajar porque no hay energía, a la Ford, a cementeras, acereras, todos los que generan su propia energía. ¿Por qué no puedo generar yo mi propia energía si es más barata? ¿Por qué le tengo que comprar al gobierno el 70% más cara la energía? ¿Qué coraje le da Bartlett? Y no se da cuenta que eso se va a repercutir en los precios de los productos que compras, en el precio del pan, en el precio de la tortilla, o sea, en el precio de los automóviles. Todo lo que compres va a ser más caro porque la energía, la CFE la quiere vender más cara. Bueno, tercer tema, tenemos compromisos internacionales contraídos que van a implicar que las empresas que invirtieron, pero no invirtieron los millones de Bill Gates, invirtieron los fondos de ahorro de los jubilados de Estados Unidos, de Canadá, fondos de inversión de Europa, bancos, nuestros propios bancos de desarrollo están involucrados. O sea, habría un problemón con la banca internacional, pero el problema más grave es la desconfianza hacia el país. Y si a mí me dijeran que realmente CFE es competitiva, eficiente, su sindicato acaba de conseguir una subida de sus pensiones a costa de los usuarios. O sea, ahí se jubilan, mientras todos nos jubilamos a los 70 años, si bien nos va, ellos se jubilan a los 55 años con unas pensiones brutales. Entonces, por eso CFE es ineficiente. CFE pierde dinero en generación y gana dinero en transmisión y en distribución. Que siga distribuyendo la energía. Ahí es un monopolio CFE. Y el Estado tiene control, el famoso control que quiere tener el Estado. Entonces, yo, de verdad, habría que ser muy ojete, perverso, para que presentando el presidente una reforma que va a beneficiar a los mexicanos, yo la votara en contra. O sea, de verdad, yo he votado cosas a favor, que inclusive el PAN ha votado en contra, como la revocación de mandato. Por ejemplo, yo la voté a favor porque creo que los mexicanos tienen derecho a quitar a sus malos gobernantes. Y en este caso, yo voy a estar sacando una serie de videos tratando de explicar a la gente por qué no puede bajar el precio de la electricidad. O sea, pero no solo decírselos como retórica, explicarlo con números, con datos concretos para que la gente pues, pueda ser analítica y realmente ver que estamos tomando una buena decisión. Y cierro diciendo, cuando Teléfonos de México tenía el monopolio, que era una empresa del Estado, estaba cañón conseguir una línea telefónica. En mi pueblo pasaron años mientras Teléfonos de México fue para que hubiera teléfono en el pueblo por caseta. O sea, la LADA era algo impensable en los años 70, 80. O sea, entonces, queremos regresar al monopolio que el Estado tenga los teléfonos, pues otra vez escasos, mala calidad de internet. En fin, yo sí creo que es una utopía lo que el gobierno quiere, que pensar que si no tiene el control de la energía, estamos mal. Yo creo que más bien el gobierno lo que tiene que garantizar es el precio más bajo de la energía. La gente que compre la energía más barata, pero sobre todo más limpia. Y en la siguiente intervención les hablaré un poco del cambio climático. El planeta está agonizando. Agonizando es la palabra. En 2050 no habremos contenido el calentamiento global y la vida en este planeta cada vez será más difícil. Entonces, yo no voy a apostar por una reforma que daña al planeta, que daña a la salud de los mexicanos. Muchas gracias, senadora. Diputada Laura, el presidente amenazó a los diputados con exhibirlos si votan en contra porque serían unos traidores a la patria. ¿Usted qué le responde al presidente, diputada? No, bueno, que nosotros no nos escondemos para nada, que daremos la cara con argumentos y datos. Tan solo, mira, te voy a comentar un dato del que no se ha hablado.
En México existen alrededor de 182 universidades que imparten la carrera referente a energías limpias. Entonces nosotros nos dimos a la tarea con datos del INCO de revisar este dato porque se nos ha acercado estudiantes preocupados de decir, estoy estudiando esta carrera, que es la carrera del futuro realmente, y sobre todo el estado que represento, que es el estado de Chihuahua, pues aquí es muy virgen en el tema, en el norte es en donde más se dan las granjas solares y es todavía muy explotable el hecho de invertir en energía solar y energía eólica en el norte del país, especialmente en el estado que represento, que es en Chihuahua, ¿no? Entonces, estamos hablando de que a la fecha 142,600 personas han estudiado esta carrera y bueno, ellos están preocupados de qué va a suceder con ellos, ¿no? Y nosotros estamos siendo realmente representando la voz de la ciudadanía que está preocupada y no de los grandes empresarios. Eso es una total mentira y desde aquí le digo al presidente que está completamente equivocado, así como sus diputados de Morena, porque está afectando a la paletería, a la tienda de abarrotes, que en este momento están pagando menos de la mitad de energía porque están utilizando paneles solares. De un recibo de 150 pesos les llegan 40 y tantos pesos a las personas que tienen paneles solares en sus hogares o en sus negocios. Entonces, necesitamos avanzar, ir hacia el futuro y no nos escondemos para nada. Tenemos todos los argumentos necesarios, estamos convencidos de que ir en contra es un beneficio o estamos pues nosotros tratando de frenar las decisiones arbitrarias, autoritarias de este gobierno que además ataca a la iniciativa privada como si la iniciativa privada no generara empleos. Entonces estamos afectando los empleos de las personas. Aquí en el municipio de Chihuahua son alrededor de 200 empresas solamente que se dedican a la venta e instalación de paneles solares. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Evidentemente el gobierno no está dando ninguna oportunidad a ellas, a esas personas tampoco. Entonces, estamos hablando de afectar a la ciudadanía de a pie y a ellos estamos representando. Gracias, diputada. Miguel, ¿consideras que el presidente realmente pretende hacer una reforma eléctrica o lo que pretende es romper la alianza legislativa? Yo eso lo dije en la mesa pasada y casi me linchan, no es cierto, pero bueno, antes que nada, senadora, espero que estés bien. Me enteré que tuviste un accidente vial. Sí. Y bueno, pues te deseo que te recuperes, que no sea algo grave. Ahí sí lo vimos en las noticias, pero ya no supe cómo quedó. Pero bueno, te veo aquí. Golpes y un esguince. Justo ahí está mi cuna con hielo. Wow. El peor accidente que puede haber es cuando te abren la puerta cuando vas pasando como ciclista. Así no me digas, sí, eso es terrible. También me gusta la bici, fíjate. Eso es terrible. Bueno, pues lo lamento. Que te recuperes pronto. Gracias. Fíjate que, mi queridísimo Ricardo, yo tengo dudas, o sea, ¿por qué López Obrador manda una reforma en el momento más complicado para él políticamente? O sea, sí te da a pensar más allá, porque, mira, cuando fue lo de la Guardia Nacional, pues eran otras condiciones, inclusive, no estaba tan polarizado todavía el tema político en el país y todavía tenía bonos el presidente, todavía la oposición podía tener un poquito de confianza o tratar de construir en pro del país. Hoy a 3 años, pues bueno, ha perdido credibilidad, tiene polarizado su propio partido, no tiene mayoría, perdió fuerza en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores afortunadamente la sigue teniendo sin esa mayoría que él quisiera. Entonces dices, ¿para qué manda una reforma en su peor momento? O sea, de verdad es que te da a pensar muchas cosas y sin duda yo creo que si no consigue esta regresión de la energía en el país, que yo creo que él sabe que no lo va a conseguir, sí por lo menos uno, desviar atención, construir cortinas de humo, pues lo platicábamos 24 horas después del escándalo de los Pandora Papers, ya estábamos hablando todos de la iniciativa y se estaba dejando, de hecho no era ni tendencia era todos los temas al respecto de
de la iniciativa, de la reforma, y de ahí se han venido otras situaciones como ver la confrontación que se estaba dando entre el PAN y el PRI, y dices, bueno, pues al final de cuentas electoralmente le convendría una ruptura del bloque. Como quiera, el PRI sí trae ahí una división interna, ya lo vimos ahí con Claudia Ruiz Massieu y el propio Alito, que se están contradiciendo, y bueno, pues los senadores del PRI van en un sentido y los diputados del PRI van en otro. Entonces, al final, esta amenaza que hace el PAN de si no jalan, rompemos el pacto, pues yo creo que le va a terminar beneficiando a López Obrador. Y él finalmente consigue, como un eterno organizador de campañas, él va a conseguir las condiciones para los retos del 2022, 2023, 2024. De hecho, pues llama la atención del lado del PRI, el que más ha salido ahorita a defender la reforma ha sido el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que pues bizarro porque es hijo del constructor del Pacto por México, que llevó a la reforma energética. Entonces, el padre hace 10 años impulsaba la reforma para Peña Nieto y 10 años después el hijo está defendiendo al presidente y llamando a que se revise la reforma, argumentando ciertas condiciones en las que yo sí coincido y que ha sido tema también polémico cuando yo lo he sacado, pero que inclusive la senadora Xóchitl lo conoce porque hay que agradecerle su presencia en el terremoto de Oaxaca y que ella estuvo en la zona donde están los parques eólicos. Y bueno, es una zona que tiene un subdesarrollo terrible y que hasta el día de hoy hay viviendas sin energía eléctrica abajo de los aerogeneradores, que también es una cosa que se dio revisado en aquella reforma. Pero si de verdad quieres ayudar al pueblo, no necesitas hacer una reforma. O sea, pones las condiciones para resolver ese subdesarrollo. No agarras de pretexto la pobreza para intentar mandar una contrarreforma que está Pero ahí te haciendo... preciso algo, ¿eh? Ajá. El istmo de Tehuantepec trae doble dígito de crecimiento, un poco por los parques eólicos. Hay que repartir mejor esa riqueza. Sí, no, el problema, ¿sabes qué fue? Y te lo digo porque hicimos un estudio y un reportaje muy interesante y estuve viviendo en Juchitán. El problema fue que impactó, pero a la hora de construir, y impactó bastante. O sea, hubo riqueza a la hora de que, pero en cuantito se fueron las empresas y quedaron los aerogeneradores, ya no hubo, se quedó estancada y lo único que trae de inversiones, las rentas que se dejan y listo, pero pues no les ha impactado en sus recibos de luz. Te digo, hay viviendas sin energía eléctrica, pero no tiene que ver con la reforma, tiene que ver con también condiciones del gobierno para generar esto que se haya ido generando, porque además muchas viviendas son nuevas. Estaba primero el aerogenerador y hoy ya hay viviendas abajo, y bueno, pues tampoco hay un plan del Estado ni la intención del gobierno federal de resolverles. Lo que están haciendo es agarrarlos de pretexto para decir que van a mejorarles. ¿Por qué te lo digo? Porque están haciendo consultas en los pueblos del Istmo donde les están pasando a firmar a la población que si van con este apoyo social, ellos van a conseguir bajar su consumo de luz. Así les están diciendo en las asambleas. Y es una verdadera tomada de pelo. Pero el pueblo está saliendo a firmar. Se juntan las comunidades como se acostumbra y terminan todos en fila firmando un documento que están operando los enviados del presidente. Finalmente yo creo que sí es un tema que el presidente nos deja con muchas preguntas del por qué la hizo ahora cuando tiene menos condiciones. Y yo sí creo que él busca un tema electoral en esto. Su narrativa le ayuda, su descalabro del 6 de junio lo obliga a cerrar filas en los que creen en él y finalmente le está ayudando, porque queramos o no, si hay una confrontación que los votantes la reciben cuando ves al PRI y al PAN enviándose mensajes de una posible ruptura. Entonces, yo creo que lleva más fin electoral que otra cosa. Pues no la va a conseguir, o sea, no tiene ni al PRI completo.
Muchas gracias, Miguel. Pasamos con la senadora nuevamente porque tiene un compromiso y también por cuestiones de salud, pues se tiene que retirar. Dice Octavio Catalán, con todo respeto, senadora, está equivocada. En la transmisión existe asimetría de mercado. ¿Qué hace CFE altamente ineficiente al sector? Eso sí hay que corregirlo. ¿Qué le contesta usted a Octavio Catalán? Pues mira, yo voy a mencionar dos cosas. Una, lo que pasa en el Istmo, yo por ejemplo plantearía, ¿por qué el gobierno no les da crédito a las comunidades indígenas que tienen tierras, territorios en el Istmo, para que inviertan en generación eólica y le vendan a la CFE esa energía? Es muy buen O sea, a ver, eso es un modelo realmente de izquierda. Creo que eso sería súper justo, súper ético, y yo creo que todas las empresas de generación eólica deberían de darles una parte de las utilidades de la generación. Yo conozco ya algunos proyectos en el norte del país donde las comunidades no solo reciben parte de la renta, reciben parte de las utilidades de la generación. Entonces, eso se puede corregir con una visión de justicia social, pero no matas o tiras al niño en cuanto de tina en el agua, ¿no? Sino lo corriges. El tema, la pregunta concreta que me decías, me desvié, era de la transmisión. Por ejemplo, yo estaría de acuerdo que los contratos legados tuvieran un ajuste en la transmisión, pero también hay que reconocer que los contratos legados construyeron sus propias líneas de transmisión. Ellos las construyeron. Ellos pagaron $1 millón para llevar las líneas de transmisión de la Ventosa. Tú, para que tengas puedas conectarte a la red de CFE, tienes que cumplir con 3 requisitos. Primero, la factibilidad de poder generar, y luego tu afectación al sistema, y luego todas las correcciones e inversiones que tienes que hacer para poderte conectar. O sea, no creas que conectarse es algo sencillo, se requiere mucha inversión, y generalmente la CFE le pone a las empresas que construyan líneas de transmisión. Me parece que en ese entonces, con tal de impulsar las energías limpias, que era muy caro, la tecnología era muy cara hace 20 años, se dieron este tipo de incentivos. Creo que sería tiempo de cambiarlos. Yo ahí coincido, pero no necesitas modificar la Constitución para hacerlo. De todas maneras, CFE Transmisión gana mucho dinero. Por ejemplo, pudiéramos generar un montón de energía fotovoltaica en Sonora, construir una línea de transmisión de corriente directa, como lo está haciendo Alemania ahorita, de 700 kilómetros, y con eso mandarle energía fotovoltaica a Baja California Sur, que no tiene energía eléctrica. Tiene un problemón, y la península, gracias a la energía eólica, está resolviendo su problema. Entonces, yo creo que hay problemas, hay abusos. Qué malo que el presidente no acabe castigando a los abusos. Cerró las estancias infantiles porque dijo que había corrupción, y nunca vimos ningún acto de corrupción. Quitó el seguro popular porque dijo que había corrupción, y hoy la gente no tiene medicamentos. El 20% de la gente, el 40% de la gente ha tenido que comprar medicamentos. O sea, siempre usa como pretexto la corrupción, pero no resuelve el problema, lo agrava. Entonces, definitivamente, este debate lo tendría que dar, con todo respeto, primero a los ingenieros de este país, los técnicos, decidir cómo queremos hacer la matriz energética, cuáles van a ser nuestras fuentes de energía, y luego vemos cómo resolvemos la parte legal que tengamos que corregir. Pero aquí simplemente es el hígado del presidente, y yo tengo una teoría. Él sabe que no va a salir, pero quiere, como CFE pierde dinero por ineficiente, quiere decirle a los mexicanos que por culpa de nosotros, de la oposición, no bajó la electricidad. Y ahorita va a subir la electricidad, y el gobierno va a tener que meterle mucho subsidio, porque el gas y el petróleo están subiendo. Y el gobierno, por cada barril que refina de petróleo, pierde el 40%. O sea, es increíble. Y eso lo convierte en combustóleo, cuando en el mundo solo el 3% es combustóleo. Y ese combustóleo no sabe qué hacer con él, por eso lo está quemando en las plantas. Es puro pretexto. Y quemar combustóleo significa dañar la salud de las y de los mexicanos. Senadora, nos iba a comentar usted sobre el cambio climático también. No, pues justamente yo les pido a todos los impulsores de esta ley de parte de AMLO que siguen este programa, que lean
el informe de los expertos de Naciones Unidas, que son 11,000 documentos. Su servidora ya leyó el documento de pie a pa y es alarmante las cifras de cómo ya es irreversible el daño al planeta. Hagamos lo que hagamos, nos vamos a llevar muchos cientos de años en corregir lo que hemos hecho mal. Tenemos todavía tiempo de que la temperatura no crezca más de 1.5 grados. Si llegamos a 3 grados, que es lo que se prevé que va a pasar si no corrige México. Hay dos fuentes de contaminación más grave, los automóviles y la generación de energía. Bueno, si no logramos contener el calentamiento global, los mares van a subir de 1 metro a 3 metros, dependiendo a dónde, sobre todo Centroamérica, Sudamérica y la parte del sur de México. Van a desaparecer arrecifes de coral donde se genera la pesca. Van a desaparecer. Los incendios que hemos visto son tremendos en Grecia, en California, en Australia. Las sequías cada vez van a ser más prolongadas. Los huracanes van a ser mucho más agresivos. Y eso es lo que vamos a discutir en Glasgow del 1 al 14 de noviembre. Yo les pido que sigan con mucha atención porque el mundo se va a reunir y el presidente Biden afortunadamente ya ha dado un giro de lo que Trump había planteado. México no va a cumplir con los acuerdos, con el Acuerdo de París, donde se había comprometido que el 35% de su energía sería limpia. Si acaso llegaremos al 25-26%, cuando mucho, para el 2024. Pues no me resta más que agradecerle pues que haya estado con nosotros, senadora, desearle su pronta recuperación, que pase muy buena noche y pues nosotros continuamos. Muchas gracias. Abrazo. Nos vemos pronto. Muy bien, pues continuamos. Bogus, ¿cómo impactará esta reforma eléctrica en el Tratado de Libre Comercio? Bueno, a ver, imagínate, ya tenemos en estos momentos una serie de arbitrajes internacionales, algunos de ellos que pueden ser muy costosos. Está, por ejemplo, el de Iberdrola, el de Naturgy, si no mal recuerdo, Acciona, Exilio, Alawan Energy y el de FRB, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que son hasta ahorita los más importantes, dos de ellos incluso estos arbitrajes, bueno, ya van muy avanzados y hay cálculos, ahorita lo documentaba el Reforma, que el costo de perder justamente estos arbitrajes, estos juicios de carácter internacional, podría ser 15 veces superiores a lo que nos costó, por ejemplo, el aeropuerto, ¿no? Entonces, esa es nada más la punta del iceberg de las repercusiones que puede tener. En segundo lugar, yo sí no coincido con el tema de que esta reforma sea meramente un tema electoral, porque ha sido una constante, ¿cómo se llama?, este tipo de políticas por parte del gobierno. Recordemos, por ejemplo, ustedes se acordarán en 2019, a principios de 2019, cuando la CNER canceló esta cumbre de la Alianza Energética México-Alemania. No es un tema, era un tema incluso en el que el presidente todavía tenía condiciones de 72-73% de popularidad. En ese entonces ya él empezaba a hablar de dibujar una nueva reforma. Incluso en ese momento él planteó justamente estos tiempos, no es un tema, yo creo que no pensado previamente, pero fíjense nada más lo lastimoso de la cancelación de esta cumbre y de esta alianza. Por ejemplo, para el 2050, nosotros teníamos ya un compromiso firmado, por ejemplo, para el tema de la captura, de la regeneración y el almacenamiento de carbono, ¿no? Alemania, en contraposición, había comprometido con México tener para ese mismo año un 80% de sus energías generadas de maneras limpias, ¿no? Esos son dos ejemplos claros. Por ejemplo, yo no puedo pensar que esta reforma sea meramente de carácter electoral y en vísperas de la elección de 2022. Ciertamente creo que hay una disputa fuerte, sobre todo por la candidatura en Oaxaca. Yo más bien veo por ahí el interés de Murat, quizás, de encabezar la candidatura de Morena, toda vez que el PRI se ve con pocas posibilidades de competir en el Estado. Pero esas son coyunturas que se dan dentro del debate de fondo, que sin duda alguna es una reforma retrógrada que se enfrenta al mercado, porque además es una constante de este gobierno confrontarse con el mercado.
lo hemos visto cancelando plantas por consultas casi a mano alzada. Hemos visto las amenazas constantes que ha tenido todos aquellos, ¿cómo se llama?, que han buscado invertir en energías limpias. Oaxaca es un ejemplo claro donde la inversión en energía eólica se ha ido abandonando. Hay que ver las proyecciones que había de inversión, porque quizás eso es parte de todo lo que estás comentando, mi querido Miguel, que no ha habido nueva inversión. Se ha ahuyentado con este tipo de medidas, con este tipo de reformas, con este tipo de amague, la inversión que iba a continuar. Y yo creo que el estado de Chihuahua es otra víctima, por ejemplo, también de este rezago que existe. Entonces, yo no lo veo como un tema electoral, creo que es un tema que nos puede generar muchos, sin duda alguna, litigios, arbitrajes acá a nivel internacional. El TIMEC es muy claro en el tema de respetar las energías, y no solamente el TIMEC. Recordemos que la última acción de gobierno de Pompeo, del secretario de Energía de Trump, al salir de su gobierno, fue justamente una carta ejecutiva para México por el miedo que tenían justamente de que sus empresas se viesen afectadas por la reforma anterior, por que incluso la Corte empezó a calificó de inconstitucional frente a la lluvia de amparos que hubo. Entonces, no es un tema nuevo, no es una intentona nueva. Yo creo que simple y llanamente el presidente cree que tiene condiciones, no para dividir a la oposición, sino para sacar su reforma, y evidentemente las condiciones que él ve puede ser que sean de carácter electoral. Pero de que él tiene este tema en la cabeza, recordemos que la izquierda ha jugado mucho con la lógica de que la soberanía se reduce justamente en este tema de los energéticos, sobre todo en el tema del petróleo. Hay una obsesión histórica de la izquierda, hay una obsesión histórica de la izquierda por reivindicar a Cárdenas. Incluso el propio presidente decía de qué lado están, del de Cárdenas o de Salinas de Gortari. Creo que el señor no entiende que son dos momentos históricos muy distintos. Independientemente a que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿cómo se llama?, en el tema de la expropiación petrolera. Bueno, debo de entender que en México de finales de los años 30, pues es muy distinto al México de hoy, ¿no? La realidad es que, ¿qué pasó con la energía eléctrica? ¿Qué pasó con el petróleo? Pues que el Estado los administró, generó monopolios, porque también para que existan estos monopolios, o los genera el Estado o los abraza el Estado. También esa es una realidad, ¿no? Los monopolios en este país no nacen por tener el mejor producto, por competir en las mejores condiciones del mercado, por dar los mejores precios, por dar la mejor calidad. No, en este país los monopolios o los crea el Estado o los abraza el Estado. Y lo que pasó al final del tiempo fue que México, de haber expropiado ¿cómo se llama?, el petróleo y haber tenido un control de los energéticos, pues generó empresas que se volvieron carísimas, impagables. Hoy en día CFE y Pemex pagan más dinero, por ejemplo, en trabajadores jubilados que en trabajadores en activo, lo cual evidentemente no pasaría si la energía fuera privada. Las cifras que daba la senadora Xochitl son muy claras. La generación de energía es entre 8 y 15 veces más alta cuando lo hace CFE frente a cuando lo hace, ¿cómo se llama?, un privado. Y esta reforma, lo que más grave que tiene es que deja de privilegiar justamente esa parte. Ya déjate más allá del tema de la limpieza en la energía o de su generación, pues, que es lo más grave en términos del impacto que tiene hacia el medio ambiente la producción de carbón y combustóleos, todo lo que expulsamos, sino además la base fundamental por la que se creó la reforma es que CFE comprara al productor más económico. Y eso no está pasando. Y ellos quizás visualizan, y ellos quizás creen que porque tienen un excedente en estos momentos en combustóleos, pues eso no genera costos. Porque además es un poco lo que ellos están argumentando, que el excedente de combustóleo pues es algo que ellos les suena más, es más caro almacenar y en consecuencia deben de usar. Yo la verdad es que creo que es una reforma hecha a la medida, una, de su ideología y del sostén de su discurso de soberanista, que me parece absurdo. Dos, creo que es una reforma donde el único beneficiado siguen siendo los carboneros y Guadiana. Y tres, creo que es una reforma que justifica su incompetencia. Hoy en día se produce muchísimo más combustible que lo que se generaba hace 3, 5, 7 años, y la realidad es que ellos no saben qué hacer con él, no les importa a los mexicanos. No puede ser que una reforma que no privilegia la reducción en el costo de generación de energía sea una reforma que vaya a bajar los precios. Creo que eso es
fácil de entender para cualquiera. Creo que el problema es que luego nos estancamos en los lenguajes sofisticados y técnicos, y hay que decirle a la gente, oye, ¿cómo crees que te va a bajar el recibo de luz si están produciendo energía de entre 8 y 15 veces más cara de lo que está produciendo? Ese aumento del 38 al 54% de producción de energía estatal es un aumento descomunal, no es un aumento pírrico, porque todavía no faltaba incluso quien decía lo de las redes sociales, no, pero es que nada más es un poco, eso es poca la diferencia, no, es enorme la diferencia. Creo que si lo midiéramos en Watson, es la iluminación de las tres más grandes ciudades de este país. Creo que de ese tamaño es la regresión. Creo que sin duda alguna esta reforma no debe de pasar, y ojalá el PRI entienda que debe de preservar, el único que preserva un poco la dignidad del PRI fue justamente algunas de las reformas fuera de la fiscal que se aprobaron justamente en el Pacto por México. Hoy romper con eso sería, yo creo que su acabósis, su adhesión abiertamente a Morena. Muchas gracias, Bogus. Diputada Laura, ¿cómo inicia esta discusión en la Cámara de Diputados, en la comisión que le toca a usted estar, en la Comisión de Energía? Claro, mira, la discusión en sí del tema aún no ha iniciado en la comisión. El viernes pasado la instalamos y el miércoles próximo, que es la primera sesión ordinaria de la Comisión de Energía, nos estarán presentando la propuesta del plan de trabajo, ¿no? En donde ya va a haber fechas. Sin embargo, nosotros como el Grupo Parlamentario del PAN estamos solicitando que se genere en la comisión lo que es la figura del Parlamento abierto. En lo personal, yo soy una convencida de la participación ciudadana, y ahorita en uno de los comentarios vi que bueno, el cambio climático y todo lo que implica esta reforma, pues no debe de ser a la ligera, ¿no? Debemos de documentarnos, debemos de apostarle a la ciencia, a la tecnología y a la investigación, que bueno, me queda claro que en este gobierno a lo que menos se le ha invertido es precisamente a la investigación, a la ciencia y a la tecnología. Entonces, pues bueno, tendremos que nosotros invitar desde la comisión a personas expertas en el tema, académicos, para que nos puedan facilitar pues mucha más información y tener todos los elementos necesarios para analizar a detalle o a más detalle esta reforma. Aquí nosotros lo que hemos analizado y visto en algunas reuniones que hemos ahí tenido es que hay algo bien, bien peligroso, bien preocupante en esta iniciativa, que repito, es ambigua y los invito a todos a revisarla. La verdad es que no es un documento muy, muy difícil de leer, pero se contradice párrafo a párrafo. Menciona que la Comisión Federal de Electricidad, de aprobarse esta reforma, puede generar desde el 54% de la energía eléctrica para nuestro país. Y la iniciativa privada va a poder producir hasta un 46%. Es decir, limita la generación a través de la iniciativa privada, pero pues deja ahora sí que libertad absoluta a la Comisión Federal para generar esta energía, que por cierto no tiene la capacidad de producir ni siquiera el 50% de la energía, como bien lo comentó nuestra senadora. Pero además de esto, dice que este 46% de la generación por parte de la iniciativa privada va a poder ser adquirida por parte de la Comisión Federal, pero dice que únicamente va a poder adquirir aquellas empresas que a su juicio son legales. Pero durante toda la iniciativa menciona que todos los contratos desde el 2013, con la reforma malévola del presidente Peña Nieto, son ilegales. Entonces, ¿esto de qué habla? Pues que no va a dar ninguna oportunidad a la iniciativa privada de seguir generando esta energía que el gobierno tiene nula capacidad de abastecer. Gracias, diputada. Miguel, ¿tú estarías de acuerdo en que pues los diputados o quien esté interesado pueda demandar al Partido Verde ante la Internacional de los Partidos Verdes en el Mundo para decirles que pues, el Partido Verde en México va en contra de los postulados de los partidos verdes del mundo porque está pues favoreciendo las energías sucias? Pues mira, sin duda hemos estado muy duros en ese tema porque pues el Partido Verde jamás debió de llamarse verde. Creo que lo primero que se debería de revisar en el INE es su
plan de acción, todos los documentos con los que registra su ideología, porque no ha dado ninguna batalla ambientalista. Y una de las pruebas directas, pues, es verlo del lado del presidente, y más en esta reforma. Yo creo que sería el primer argumento que se tendría para decirle al INE, oye, pues retírales el registro, porque partido que incumpla con su programa de acción es un partido que podría tener esa sanción y el retiro de registro. Ahorita que decía la senadora, les voy a encargar que revisen el tema de estos acuerdos que se han firmado de manera internacional para tratar de rescatar un poco el daño que hemos causado al planeta. Pues luego me acordé del Partido Verde y le iba a decir a la senadora, pues ahí los tiene al lado, dígales que empiecen por el Partido Verde en la lectura de estos acuerdos, de estas intenciones del mundo por salvar el planeta, pero que no las tiene el Verde. Mira, el senador Raúl Bolaños ahorita anda con el Papa y de verdad que son unos cínicos. Sube una publicación donde dice que le da mucho orgullo que lo reciba el Papa y conocerlo, porque el Papa es un defensor del medio ambiente. Pues un cínico. Raúl Bolaños no ha presentado una sola iniciativa en pro del medio ambiente. La única iniciativa que se le conoce es la ley Saldívar para otorgarle 2 años de extensión de mandato al presidente de la Suprema Corte como un favor al presidente y un favor a Morena. Andan en otro tema y no en el que deberían de estar como partido. O sea, sin duda, yo creo que ya es hora de que se le comience a apretar al Partido Verde y desde la oposición ver qué se puede hacer, porque pues, ellos pegados a Morena en una intención de venderse en esta mayoría electoral que les podrían otorgar, y el pueblo mexicano pagando con los impuestos su mantenimiento financiero de este partido. Pero sí debería de existir en la oposición menos, de verdad, y lo digo ahorita que está la diputada, sí debería de haber, en este caso, menos cordialidad política con el Partido Verde y sí comenzar en un plan de apretarlos, porque ya estuvieron un tiempo con el PRI, ya estuvieron un tiempo con el PAN, hoy están con Morena, tienen la libertad de hacerlo. El único problema es que sí están fallando a algo para lo que registraron el partido, y este sería un buen momento. Senador o diputado que vote del Partido Verde en pro de la reforma regresiva, es una prueba clara con la que se podría ya iniciar un procedimiento ante el INE para pedirles el retiro como partido, porque faltarían a los principios básicos y los documentos con los que se registra la plataforma ante el INE y la que deben de respetar. Entonces yo creo que sí debería de comenzar a tenerse menos cordialidad política, lo vuelvo a insistir, y ya comenzar a apretar al Partido Verde, porque además pues están utilizando recursos públicos. Si fueran recursos privados y fuera una organización que se mantiene y se autofinancia, pues la respetas, ¿no? Pues es muy su problema, pero pues, se están financiando con recursos públicos, pues tenemos derecho también el público de exigir, oigan, pues métanles ya orden, porque están engañando al pueblo, no están utilizando los recursos para lo que dijeron, son un partido ecologista y están al lado del presidente en una iniciativa regresiva que nos va a dar menos una posibilidad de que en el futuro se tengan energías limpias, pues ahí están los elementos claros para que el Partido Verde tenga de verdad una sanción ya ejemplar. Y nada más para comentarte, diputada, ahorita que comentabas lo de las universidades, recordé un dato muy interesante. Decías que qué onda, o sea, las universidades están estudiando una carrera pro ambiente, energías renovables, y qué va a pasar con estos jóvenes, porque entraron a la escuela con una idea de país y a mitad del camino se los van a cambiar y qué van a salir haciendo, se van a tener que ir a otro país. No, pues nomás deja de recordarte que la propia hija de Rocío Nale está estudiando esta carrera. Y es la primera que ya pasó a quedarse, de hecho su tesis
su tesis de la hija de Rocío Nale está enfocada hacia las energías limpias. O sea, ni con su hija, ni porque su hija, o sea, como padre, pues lo primero que quieres es que tus hijos sobresalgan, sean los mejores, para eso los mandas a la escuela. Bueno, Rocío Nale prefiere condenar a su hija sin trabajo, total, pues va a haber dinero para mantenerla, o sacarla del país y mandarla a que se divierta a otro lado, porque pues el futuro de su propia hija está incierto en esta negativa de darle al país una oportunidad de las energías limpias. Imagínate, si a la hija no la respeta, pues ya que te digo de las universidades y de los miles de jóvenes que tienen una intención de estudiar. Buen dato. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a pasar con las conclusiones. Por favor, Bogus, tus conclusiones. Bueno, en primer lugar, creo que no podemos hacer realmente, hoy lo digo de fondo, una religión de las cuestiones climáticas. Creo que a veces se abusa de eso, pero sí es una realidad que un proceso natural, como es el cambio climático, la actividad humana lo está potencializando y acelerando. Eso tampoco puede escapar de nuestra realidad y definitivamente las energías limpias son un mecanismo que cumple dos funciones humanas muy importantes. Una, ciertamente, salvaguardar el medio ambiente frente a la aceleración de este proceso de calentamiento global que el ser humano está generando. Y dos, pues hacer negocio de este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque si el cuidado del medio ambiente no se vuelve un negocio, pues se vuelve entonces una religión climática que tampoco valdría la pena, seguir. Creo que debe de haber siempre una balanza al respecto y creo que es lo primero que esta reforma transgrede. No puedo decir como tal que decir que el Partido Verde la apruebe es motivo para perder registro, definitivamente no lo veo, porque al final de cuentas no es una reforma que en su texto hable de vamos a producir con carbón, es una reforma que simplemente busca estatizar, que entendemos que esas son las consecuencias, pero al final es una reforma que lo que busca es estatizar. Dos, creo que esta reforma es una reforma práctica, casi expropiatoria, al momento de que ya hay particulares invirtiendo, al momento de que se censura a particulares, se les señala desde el inicio de no ser empresas, confiables, no me acuerdo el término, estaba leyendo el documento, no recuerdo, no lo tengo a la mano, desgraciadamente no lo imprimí, y al momento además de que se van a cancelar una serie de contratos, por ejemplo, o de que se van a prohibir ciertas acciones, como puede ser el autoconsumo de energías, pues se me hace gravísimo. Insisto, yo creo que las más afectadas definitivamente va a ser la industria maquila. La maquila, yo creo que incluso más que la industria de los energéticos, es la que realmente se va a ver afectada si esta reforma pasa. Tres, creo que, insisto, es un retroceso en términos de lo que se venía haciendo en el país de 2 décadas y media, casi 3 décadas. Insisto, esta década nos pone en el año de 1992, pero creo que en términos ideológicos es un retroceso mucho más grande. Creo que estamos viendo la estatización y el control de los medios de producción, pero no solamente los medios de producción, sino del energético, que sin duda alguna es el motor de la vida como la conocemos hoy en día. Creo que tenemos que tener un balance entre lo que es la realización de nuestras vidas, nuestras actividades económicas y obviamente pues salvaguardar el medio ambiente. Creo que son dos elementos muy importantes que ya sabemos que esta reforma no va a lograr, pero sobre todo creo que violentan temas de libertades muy esenciales. Yo creo que no se habló, por ejemplo, ahorita de litio. Creo que para avanzar realmente en un país de libertades, debíamos estar haciendo un planteamiento donde realmente las comunidades fueran dueños hasta de su subsuelo, ¿no? No estar buscando una reforma que busca negar concesiones de este mineral, una reforma que busca, porque ¿qué va a pasar cuando descubran litio? Van a agarrar a los dueños de las tierras, muchas veces son los dueños originarios de las tierras, así ha pasado con todos los minerales del país, les van a malpagar en una expropiación y realmente pues, que quede litio en manos del Estado, que quede litio en manos de privados, nacionales o extranjeros, es exactamente lo mismo. Nunca se ve el beneficio a los mexicanos porque somos carentes de toda libertad económica. Si nosotros fuéramos dueños de nuestro subsuelo, no nos importaría quién, extrajera el petróleo y quién lo comercializara. Yo tendría la capacidad, de permitirle a cualquier empresa nacional o extranjera
que se asocie conmigo, y entonces sí nos serviría, ¿cómo se llama? Tener petróleo. Realmente la realidad es que México, ya con lo que paga hoy en día de pensiones, con lo que paga de trabajadores que ni siquiera están en activo, con los sueldos y ¿cómo se llama? Privilegios que tienen los empleados de estos sindicatos, realmente hasta parece que es una condena tener petróleo. Si algo nos ha salvado como país es que hemos perdido esa, ¿cómo se llama? Esa dependencia del petróleo y el control de los energéticos, además, más allá solamente del tema de que si vamos a tener litigios o ¿cómo se llama? Algún procedimiento de arbitraje internacional que nos va a costar miles y miles de millones de dólares, también es un tema donde el Estado está controlando un insumo fundamental para la actividad humana, y donde al final del día, pues el control que tiene sobre la ciudadanía es brutal, y ningún Estado nunca debe tener este tipo de control sobre sus ciudadanos. Muchas gracias, Bogus. Miguel, por favor, tus comentarios, hermano. Pues no, la verdad es que hoy se dijeron cosas muy interesantes en esta mesa. Me gusta porque hay una apertura de ideas muy interesante. En algunas he estado yo inclusive empujando. De verdad me gustó mucho el tema de Xochitl, de reconocer que también hay cosas que se quedaron pendientes y que si no funcionan, pues tampoco vamos a tirar por completo, o sea, como ha estado haciendo este gobierno, en lugar de buscar cómo arreglar aquellas cosas que no se previeron o que las condiciones de tiempo y la que ha avanzado el país, pues te obligan a que lo mires con otra ventana y no como la que se miró en el tiempo en que fueron emitidas estas reformas. Pero sí, sin duda, destruir para nada más tener el control de un monopolio que decida quién va a hacer el negocio, quién no, y que el Estado tenga el control del mercado y de la sociedad a través de esto, pues es terrible. De verdad me gusta la idea que tiene la diputada de ser afín al que se dé este debate parlamentario, esta participación social en el hecho de buscar si esta reforma necesita que se puedan modificar o no cosas. Yo sin duda, así como está, no la pasaría nunca. Yo lo que sí aprovecharía, si yo fuera legislador, sería impulsar que no necesariamente hacer una reforma, sino modificar aquellas cosas que necesitan ser modificadas. Si hay necesidad de este impacto en el desarrollo social donde están los parques eólicos, vuelvo a insistir, no fue previsto, y hay un subdesarrollo, y hubo abuso, y para las empresas fue más barato comprar con corrupción a los líderes que plantear un esquema de desarrollo comunitario. Digo, cuando se dio cuenta muchos de estos pobladores, cuando se dieron cuenta ya estaban los aerogeneradores y no tienen ni idea de por qué está en su terreno. Bueno, cuando revisan, pues es el abogado. ¿Cuál es el abogado? Pues es el líder, el que se vendió, el que prefirieron comprar a través entre los que negociaron y las empresas pues venían a hacer la inversión pues, sin que se detenga porque se perdía, pero sí hubo quienes se aprovecharon como intermediarios y dejaron a un pueblo bailando ahí, que valdría la pena sí revisar lo que ocurre. ¿Por qué? Porque la oposición lo utiliza de bandera, ese es el riesgo. O sea, si tienes realmente pobladores que no tienen un impacto en su bienestar gracias a una inversión tan importante, pues entonces sí es un tema que debería de convertirse en una agenda legislativa, pues para revisar qué falta ajustar, y que no sea la oposición la que los utilice de bandera, la que vaya a las comunidades, la que los aliente, la que haga reuniones en la comunidad y hagan bloqueos y desalienten la inversión, que eso es lo que le pasó al último parque, Bogus. O sea, Iberdrola dijo, no, pues ya estoy hasta acá, le bloqueaban diario, había diario manifestaciones, y entonces, pues sí, desalienta la inversión, una actitud de rebeldía de los pueblos, pero pues es que los están manipulando.
Que A ver, aquellos que intentan ahorita, por ejemplo, en este momento que hay una elección en puerta en Oaxaca, pues ya están haciendo precampaña a través de a ver, yo te quiero hacer una de estos pregunta, Troll. rezagos. Yo te quiero hacer una pregunta, Troll, porque yo creo que el tema, fíjate, es un tema de concepción de fondo. Para López Obrador, ¿qué es el periodo neoliberal? ¿Tú cómo entiendes, Andrés Manuel, el periodo neoliberal? O sea, ¿qué concepción? Para él, ¿qué es el periodo neoliberal? Para él, que es el periodo neoliberal, una oportunidad, cara. No, Es siempre así, ¿no? yo te voy a decir qué es el periodo neoliberal a mi óptica, y creo que es lo que nunca hemos entendido, y por eso creo que este tema, además, es un tema de lucha por las libertades. Mira, ¿qué pasa en un país que todo es altamente estatizado como el nuestro? O sea, si nos vemos, por ejemplo, los índices de libertad económica, somos un país en tabla media e incluso abajo de la media. Llega el mercado a irrumpir, que además necesita irrumpir el mercado porque el Estado ya demostró que no sirve para administrar nada, pero con una serie de regulaciones. Entonces, en un país totalmente estatizado le das chance al mercado de entrar. ¿Cuál es el mecanismo entonces que tiene el mercado para poder participar dentro del comercio en un país y ¿cómo se llama? Dar servicios y productos? ¿Cuál es el medio que le deja este país estatizado y lleno de regulaciones al mercado? ¿Qué medio le da? Continúa y te contesto. El mecanismo es la corrupción. Entonces, lo que está pasando, lo que tú estás planteando es el debate de fondo. Andrés Manuel no habla del neoliberalismo y ataca todo el neoliberalismo y ataca este tipo de reformas y este tipo de inversiones que son en el país, porque evidentemente en un país donde no hay libertades auténticas, pues el mercado entra con un mecanismo que es la corrupción. ¿Por qué? Porque se enfrenta al Estado, a los grupos de interés, a estos grupos manejados de tintes electorales, a las regulaciones. Entonces, el problema es que nunca tuvimos siquiera liberalismo y hoy en día estamos atacando una reforma mal llamada neoliberal. Creo que el problema es que no hemos avanzado. O sea, yo entiendo muy bien, y eso sí lo voy a reconocer del PAN y del PRD, el defender esta reforma. Pero creo que a veces lo que les faltan es profundizar en los temas, porque si el PAN profundizara, no solamente se estaría oponiendo a la reforma, les diría, es que esta reforma es regresiva, es que esta reforma nos va a costar. No, estaría haciendo una contrarreforma de fondo, y en una contrarreforma de fondo, ya estaríamos hablando entonces de una verdadera apertura del mercado, porque el problema de México es que el mercado se enfrenta a las reglas del estatismo, y en consecuencia, pues la corrupción, que es un mecanismo para operar, se vuelve un problema gravísimo, porque la corrupción era la consecuencia que se vio un problema muy grave, pero se vio un problema muy grave de un mercado libre queriendo jugar con las reglas de un país estatizado. ¿Sí me explico el fondo? Y por eso creo que esta reforma es un tema de libertades. Y no creo que baste al PAN ni a la oposición con contravenirle y votarle en contra. No, yo creo que ahorita tendríamos entonces hacer un planteamiento más agresivo y decir, espérenme, queremos una reforma de fondo, queremos que esto funcione, pues vamos a hacer una reforma que le permita a todos tener libertades. Porque el tema del litio a mí me preocupa, porque mañana voy a ver a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios golpeados, reprimidos, recibiendo unos cuantos pesos por sus tierras, cuando en cualquier país libre del mundo el simple hecho de haber tenido litio abajo de sus tierras los haría millonarios. Entonces la economía sí funcionaría. Y hoy estamos en un debate donde la estatización es el mayor enemigo de toda la libertad y el señor lo que quiere es seguir estatizando, o sea, quiere seguir quitándonos libertades. Por eso creo que no basta defender los logros de la reforma anterior, no, tenemos que ir por una reforma muchísimo más amplia, muchísimo más grande, y aunque perdamos en el Congreso el intento, que de menos empecemos a dejar la reflexión de qué país queremos dejar. Porque yo sí quiero en un futuro decir, oye, es que el neoliberalismo, sí, pero es que nunca hemos llegado siquiera al liberalismo. Ese es el problema de fondo, y la oportunidad de oro que tiene la oposición no es solamente oponerse a esta reforma, es hacer un planteamiento de reforma que realmente sea de fondo y que realmente diga uno, wow, ellos sí están buscando un país libre. Pero Muchas gracias, fíjate, Bogus, nada más para cerrarle, contestar a Bogus, es que ese es el tema, Bogus. Y por eso dije que esta mesa me ha gustado mucho. Perdone, diputada, porque no te estamos dejando hablar,
pero porque tú te vas a llevar esto a la mesa. Me interesa mucho porque tú vas a estar ahí en esta mesa viendo esto. Y es el mejor canal de decirte lo que deberíamos estar haciendo. Claro. En una anterior que tuvimos con Kenia, pues llegó un momento que hasta chocó, era tema de nos vamos a negar. Y yo decía, es que no es negarse por negarse. Yo coincido con Bogus. Es una gran oportunidad para revisar cosas que tenemos pendientes, cosas que nos podrían ayudar a prevenir que el desarrollo no tenga Así es, porque hoy obstáculos. podríamos estar perdiendo las Rezamos. votaciones troll, pero vamos a estar ganando los debates y la gente va a decir, estos güeyes sí quieren realmente darnos un país libre de libertades, donde yo, Aparte, dueño de correcto. la tierra, realmente pueda ganar de litio, asociarme. Es que eso es lo que le faltó a la reforma. A mí me preguntan, ¿qué opinas de la reforma de 2013? Le faltó eso, para mí siempre fue una reforma incompleta. Lo Es fue como, desde el como pasa en origen. Texas, te encuentras petróleo y tú mismo te pones a explotarlo de forma familiar y como Tú dices ves tú, con la quién, riqueza es para ti. exactamente. Y este es el tema. De verdad que has tocado un tema fundamental al que no le han querido entrar. O sea, no somos dueños más que de la De superficie. nada. Perfora algo y ya valiste. Vete al aire y también tienes todo regulado. No puedes. Y si te encuentras, hasta te lo andan quitando, te lo quita el No, Estado. y cómo han sacado a los pueblos originarios de sus tierras cuando descubren oro, plata, les dan una Pero, indemnización ridícula, pero y el negocio es del papá gobierno o así del es. gobernante de turno, Pero esta es una recibe buena. no de la concesión y de una concesión extranjera, porque no somos ni siquiera dueños del subsuelo, no somos dueños de nada, no De tenemos nada. libertades, y eso es lo que tendríamos que estar impulsando en el Congreso, no solamente parando esta reforma, ya vamos a estar impulsando una reforma agresiva, porque aunque perdamos la votación hoy, ¿qué crees? Ya dejamos en la mesa un debate del país que queremos mañana, y si estos 2 años por los números vamos a perder las votaciones, de menos no perdamos los debates, es porque es una gran oportunidad de hacer un planteamiento de lo que queremos de país. Y cierro nada más porque además, Bogus, ellos, o sea, la oposición, bueno, los que eran la oposición, los que hoy son gobierno, que son una idea de gobierno de izquierda que no es nada parecido, es el elemento para ellos en cada comunidad, porque una cosa es lo que dicen en los medios, una cosa es lo que se hace en Palacio en las mañaneras, y otra cosa es lo que está ocurriendo en las comunidades. En las comunidades siguen con la misma narrativa y con eso incendian a las comunidades y con eso mantienen una esperanza en los pueblos que les representa una oportunidad electoral. Y de verdad es que si de verdad nuestros diputados, nuestras diputadas, nuestros senadores, nuestros legisladores de oposición de hoy se metieran a este tema, sí podría, de verdad, contrarrestar mucho este trabajo que le hacen a las comunidades, donde ellos sí llegan y abanderan, pero no les dicen que ellos son los responsables de poder cambiar eso. No, allá se suben a la bandera de no eres dueño de, llegan las empresas, se apoderan y utilizan esta narrativa para tener a los pueblos como zombies y bueno, pues electoralmente al final les reditúa. Si nada más ve los resultados electorales de las zonas donde están estas inversiones y son todos a favor de ellos. En lugar de que fuera al contrario, que dijeran, oye, como pueblo, pues vamos a agradecer y aquí va el voto. No, los votos debieron de haber sido para el PAN, para el PRI, porque fueron los que llevaron estos parques a estas zonas, y no, en estos lugares los votos fueron para Morena, porque Morena llega y tiene esta narrativa de el suelo no te pertenece y vienen los extranjeros y se llevan la riqueza, o sea, traen una bandera que ellos mismos no están Pero además combatiendo ellos en fueron la los que ciudad. expropiaron la tierra, los que han legitimado lo que pasó a finales de los 30, los que además cuando eran priistas eran el obstáculo, porque también el PRI muchos años cargó con esa izquierda, que hoy es que después fue perredista y hoy es Sí. morenista, que han sido el obstáculo de este país en términos de, insisto, de tener un país de libertades. Por eso se me hace absurdo que permitamos que critiquen el neoliberalismo cuando ni siquiera vimos liberalismo. ¿Cómo va a haber neolibertades si nunca hubo libertades? Es absurdo que permitamos Bueno, que nos ganen. Bueno, déjenme que perdón, intervenga la diputada, por favor. Sí. Amigos, ya
tuvieron tiempo de su monólogo, de su Los diálogo. escuché con mucha atención y ya tomé nota, ya llevo tarea. Diputada, por favor, sus conclusiones y coméntenos si usted estaría dispuesta a hacer una contrarreforma. Sí, claro, y lo hemos planteado ahí en el grupo parlamentario. Estoy de acuerdo con lo que se comenta, los escucho con mucha atención. Y bueno, en la sesión de instalación yo recordaba esto de que al momento de tomar protesta, pues los diputados protestamos el cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, nada más recordarles que no nos olvidemos de eso, digo a mis compañeros, porque este país está sobreregulado. Aquí lo que pasa es que se debe de hacer cumplir precisamente la ley y simplificar trámites y evidentemente el ver por los derechos humanos y las libertades de las personas, ¿no? Y sobre todo generar oportunidades de emprendimiento. Que aquí, bueno, en el norte y en la mayoría de las personas, pues yo creo que valoramos el hecho de poder trabajar y llevar el sustento a nuestra familia. Entonces, pues a eso estamos. Y pues yo creo que es muy importante estos foros y aquí en Chihuahua hemos estado haciendo lo propio. Tuvimos una rueda de prensa el viernes, mañana tengo agenda de medios todo el día. Yo creo que es importante que en las mesas se esté discutiendo esto. La ciudadanía realmente no conoce del tema, no conoce las implicaciones que va a tener en su vida diaria. A veces caemos en el error, nosotros, los legisladores de ser a veces no nos entiende la ciudadanía. Entonces, esto realmente tiene implicaciones en los bolsillos, en los empleos, en la salud de las personas, implicaciones ambientales, apagones, vamos a tener recibos de luz más caro. ¿Qué está sucediendo con precisamente el tema de que solamente el Estado tenga la facultad de explotar litio, cuando precisamente platicando con el clúster minero de aquí del estado de Chihuahua comentaban que para realmente poder explotar litio se requiere tecnología de punta que no existe en México, que el Estado no tiene el recurso, que aparte no le interesa invertir en ello y que se van a requerir al menos 4 o 5 años para poder estar explotando el litio, del cual en nuestro país es muy rico, ¿no? Pero nosotros no estamos todavía en este momento con la capacidad de que el Estado pueda hacerlo. Entonces es un gran riesgo porque vamos a tener una escasez de todos los productos que realmente se producen con este mineral. Entonces no se está pensando, realmente no se está pensando esta iniciativa, es una reforma completamente ideológica, no está sustentada, si ustedes la revisan no tiene sustento nada más porque ellos dicen ya es lo correcto, ¿no? Entonces realmente sí falta y es bien preocupante porque hemos estado viendo iniciativas así, iniciativas hechas en el buró, en el escritorio y realmente no tienen ningún fundamento. Entonces estamos en un grave riesgo. Yo creo que evidentemente sí hay que fortalecerla a la Comisión Federal de Electricidad, pero no a costa de afectar a las familias, a la economía de las familias, al medio ambiente y los derechos humanos. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de decidir a quién comprarle la energía. No es posible que el gobierno nos diga a quién le podemos comprar y a quién no, y aparte un monopolio que se va a volver la Comisión Federal y bueno, eso va a encarecer todos los productos, incluso bienes y servicios. No nos estamos bajando a la ciudadanía realmente. Si las empresas grandes como Bimbo, como Telcel, o sea, las gastos de mafia del poder, que no se le cae en la boca al presidente y a los de Morena, pues no es la mafia del poder, son los empleos de las personas. Si se ven afectadas estas empresas al producir bienes y servicios y pagan más de luz, se van a encarecer todos los bienes y servicios que consumimos todos en nuestras casas día con día, todos. Desde las personas más vulnerables hasta la persona más rica. Entonces, yo creo que es ahí en donde hay que poner la discusión, poner en la mesa, que es lo que nos corresponde a nosotros, poner el debate en la mesa, llevarlo a las afectaciones, implicaciones de la gente en su día a día, y pues ahora sí que nosotros estamos para representar, pero también necesitamos de medios de comunicación, de sectores académicos, empresariales, sociales, que hagan presión también a los diputados de oposición, a los diputados del PRI, a los diputados del Verde, porque es la ciudadanía quien votó por ellos. Entonces, es realmente estos sectores, nosotros también evidentemente haremos lo propio y pondremos el tema en la mesa, pero realmente la ciudadanía que ha votado por ellos durante tantos años, en este momento es en donde tienen que fajarse y apostarse para defender la Constitución y defender las libertades de nuestro país. Entonces, en esta contrarreforma que comentan, evidentemente, pues
Estamos trabajando en iniciativas para nosotros ser una oposición responsable y también propositiva. Entonces, estamos abiertos completamente a sus comentarios. Y pues bueno, este tema da para mucho y vamos a tener todavía mucho material y espero seguir platicando con ustedes. Muy bien, diputada, me gustó su postura. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Pues no me resta más que agradecer el favor de tu atención, no sin antes pues, hacer los anuncios parroquiales. Bogus. No, pues mañana cena de grillos, ya saben, a las 10 de la noche por observatorio. Y muy felicidades, diputada, en verdad me gustó su postura, creo que eso de que está hablando usted con los clústeres energéticos, con la gente que debe de opinar, porque luego ni siquiera es debate nuestro, es debate de los especialistas, creo que eso es lo que le falla también a este gobierno, y qué bueno que usted entienda las implicaciones en lo económico, en el día a día de cada familia, que al final de cuentas es lo fundamental, y en verdad qué bueno que haya gente en el Congreso que entienda que el mercado no es un enemigo, que los empresarios son quienes dan empleos, y la verdad es que la conclusión que usted acaba de dar me parece extraordinaria porque es lo que necesitamos muchos para vernos representados, que es gente que entienda que este país no puede seguir estatizándose más, al contrario, que realmente tiene que liberalizarse más, para que entonces en un futuro critiquen el neoliberalismo, pero primero que tengamos libertades, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Pues muchas felicidades, diputada. Gracias a ustedes. ¿Tus anuncios parroquiales, hermano Troll? Pues no, ya ven que en RIT no hay horarios ni condiciones. En RIT ocurre y se acabó, pero en la semana seguirán las columnas, estamos teniendo más columnas, más columnistas. Yo creo que Bogus ya dentro de poquito va a ser la suya también en RIT, lo estamos esperando. Y así se están sumando. Entonces siguen las cosas interesantes en RIT, nomás no se desconecten. Es un canal que, por cierto, ya no somos 55 millones, ya vamos a hacer 100 millones en pocos días, mi queridísimo Ricardo. Entonces ya vamos a celebrar los primeros 100 millones del canal más grande que en este tipo, gracias a Dios. Y ya estamos casi en los 240,000 seguidores. Entonces vamos a ver qué llega primero, si los 100 millones de reproducciones o el 250,000 de seguidores, que se los pongo a su disposición, diputada, para cuando necesites que se informe algo de inmediato, tenlo a tu disposición, que tengamos que comunicarle a la sociedad, que tengamos que cerrar filas, que tengamos que hacer las presiones, cuenta con el canal en el momento en que lo requieras. De verdad, ahí no es rollo, lo saben aquí mis compañeros, el canal es tuyo. Oye, Troll, necesito comunicar esto, se abre y se te da el espacio en el momento en que lo necesites porque lo vas a ocupar. Y te agradezco mucho tu forma de pensar, me deja muy tranquilo porque me preocupa que de pronto nada más estoy escuchando a la oposición de hoy en una posición política de golpe, ¿verdad? No vamos y no vamos y no, a ver, no, hay grandes oportunidades, no se trata de darle jugada al presidente, no, se trata de pensar en México y de revisar cosas que, como dice Bogus, quizá no sean para esto, sino para dejar precedentes de que ya en el debate se están planteando necesidades de este país de futuro. Y te veo muy echada para adelante en esto, le sabes al tema, estás en un estado en el que la inversión es necesaria, en el que nos puede dar una oportunidad a todos como mexicanos. Te felicito y cuenta con nosotros. Gracias, Ricardo, y gracias, Bogus, por el debate. Siempre se pone bueno contigo. Mañana le seguimos. Gracias, hermano. Diputada, por favor, pues denos sus anuncios, qué estará haciendo esta semana, sus redes sociales, si tiene alguna plática, charla por ahí, pues anúnciela para que pues la vean, la sigan. Claro, mira, pues por las redes sociales estoy como Laura Contreras, en Facebook, Instagram, Twitter, entonces ahí estamos pendientes y informando todo lo que vamos a estar realizando. Digo, mañana tenemos agenda llena de medios de comunicación, empezamos el viernes con esta difusión, vamos a estar dando a conocer todo lo que podamos aquí en nuestro estado, precisamente para que la gente conozca de esto. Ya me han estado contactando académicos, especialistas, ciudadanía interesada, la gente está muy participativa, entonces esto es una buena noticia y pues a seguir comunicando. El martes tenemos la sesión
Y nosotros, la diputada Margarita Zavala nos consiguió una conferencia que tendremos el martes en cuanto a las implicaciones legales y jurídicas con especialistas, ¿no? Ya más técnico el tema, entonces, pues bueno, a seguirnos documentando evidentemente para tener cada vez más argumentos que da para mucho este tema. Y el miércoles también tenemos la primera sesión ordinaria que también es pública. Yo todo he estado compartiendo en mis redes, entonces todo es público, no nos escondemos de nada, entonces pues ahí les espero y cualquier duda, información, es eso. Oye, nada más quiero decir una cosa, diputada, yo nunca termino el programa felicitando a nadie. Entonces, felicidades, la verdad es que qué bueno estar en esas manos en el debate legislativo, en verdad, porque yo insisto que este tema, el fondo que tiene es una lucha definitivamente de libertades. Así es, gracias. Pues no me resta más que agradecer el favor de su atención y decirle que yo en usted me siento representada. Muchas gracias, diputada. Representado, mano. Representado. Déjalo, hay libertad, es un Ahora país con de todas libertades. y todos, ya hasta me confundí. Es un país de libertades, déjalo. Fue un mensaje subliminal para ver si la agarraban rápido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a nuestra productora Jimena, muchas gracias en los controles. Que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. No olviden ver mañana a Bogus, el miércoles a Pili Morán en Empanizando Puebla, el sábado a Leonel Funes en Contraargumento y nosotros el fin de semana. La caminera de Fernando Galindo. Que la caminera, perdón, de mi hermano Fernando Galindo, que esta semana me invitó a participar y debatir ahí con ellos. Me la pasé muy a gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, cuando vino, sí te vimos. Y pues nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, diputada. Suerte. No te olvides de suscribirte a este canal y síguenos en nuestras redes sociales como Revista Panal.